Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero contar la historia de cuando se burlaron de mí por cómo hablaba. Cuando todo empieza porque yo soy de un pueblo, no un pueblo, ya no es un pueblo, bueno, en ese entonces era un pueblo, ahora es distrito, en El Salvador. Y toda mi vida yo, por ejemplo, quiero decirles, compartirles unas cosas a las personas que se creían mucho, que eran orgullosas, nosotros les decíamos mongos. Si tú eras orgulloso, te decían mongo. A mí me decían mongo muchas veces y yo le decía mongo a mucha gente también. Ah, y entonces yo hablaba cuando decía, pronunciaba la J en vez de la S, o pronuncio, lo hago muchas veces. Entonces, en, en el 2011, creo que fue, 2012, fui a estudiar a San Miguel, que es una de las ciudades más cercanas de mi pueblo, y yo empecé a estudiar medicina. Entonces, recuerdo que era en la materia de fisiología. Me tocaba exponer por un laboratorio que hicimos, que la verdad no me acuerdo muy bien, no me acuerdo si fue cuando se partió un sapito o un gato por la mitad para ver su fisiología, para verlo por dentro, mejor dicho. Y entonces me tocó exponer y yo estaba refiriéndome a mi grupo, porque era por grupos, que me referían a nosotros. Y yo dije, nosotros, y la doctora, en ese entonces, no me acuerdo de su nombre, ella me corrigió y me dijo, por eso es que se burlan de nosotros, porque no saben ni hablar, no saben ni cómo hablar. Y entonces ese era un salón como de 100 personas, y, o 100 o más personas, era grande. Y, y en todo, todos empezaron a burlarse de mí y por cómo la señora me había corregido. Entonces yo dije, está bien. Yo la verdad no lo tomé personal, pero sí me sentí un poco avergonzado porque todos se burlaron de mí. Entonces seguí con la exposición y volví a decir nosotros. Y me volvió a llamar la atención y me volvió a avergonzar. Entonces, entonces mis amigos se burlaban y todo. Y yo me puse a reír con ellos, la verdad. No sé si fue por acto de nerviosismo, la verdad, para exponer a mí me da mucho nervio. Yo lo que hacía es me ponía la mano aquí, este era mi tic cuando estaba exponiendo. Entonces, eso pasó, la verdad, pasó y se burlaron de mí y ya. Entonces, pero yo no lo tomé tan personal en ese entonces, pero con el tiempo yo recordé eso y yo dije, wow, esta señora realmente me avergonzó, me humilló ahí. Y, y yo dije, wow. Y le empecé a recordar un poco de rencor porque me había humillado, entonces, pero después dije yo, ¿para qué le voy a tener rencor a alguien que ni se acuerda de mí, ni con tantos alumnos que tiene, que a lo mejor no he sido el único que le ha pasado eso? Entonces, además yo creo en Jesucristo y Él me ha perdonado a mí de fatalidades que he hecho contra Dios y contra muchas personas también. Entonces, yo no le tengo rencor a esa señora ni a la gente que se burlaron de mí en ese entonces. Pero la verdad que es una situación real que mucha gente se pueden burlar de la manera en que hablas, de la manera que haces las cosas e incluso hasta la manera en que camines. A veces uno no tiene ni culpa de cómo camina, porque uno camina, aprende a caminar y camina así y ya. Pero si te ha pasado que se han burlado y te han humillado, no tengas rencor, perdona a esas personas y sigue adelante, porque a veces las personas, por la manera en que hablas, te pueden humillar y te pueden discriminar. Pero yo, gracias a Dios, en ese entonces no lo tomé personal y no me quedé estancado en eso, porque ellos no piensan cuando hacen esas cosas que se lo pueden hacer a alguien que tiene su autoestima muy abajo, y eso puede destruir la vida de una persona. Y yo he escuchado testimonios que una cosita, una persona cuando está adulta todavía la guarda en su corazón y tiene odio o tiene rencor. Y tal vez, imagínense que yo hubiese tomado eso personal y yo me hubiese avergonzado tanto
y hubiese salido corriendo de ese salón y hubiese dicho, nunca más vuelvo aquí, o nunca salgo de mi pueblo, o nunca doy la cara, me desaparezco. Y hay personas que incluso se quitan la vida, que se sienten tan humillados que se pueden llegar a quitar la vida. Entonces, hey, si te ha pasado, no te preocupes, tu valor está aquí y aquí, en lo que tú piensas, en lo que tú eres, en lo que tú crees. Así que yo quería compartir esto. En mi pueblo, yo he cambiado un poco mi forma de hablar por las personas con las que me he rodeado y conocido aquí. Pero yo si voy a mi pueblo o me encuentro con personas de mi pueblo, yo empiezo a hablar así como hablé siempre desde que era un niño. Y la verdad yo no me avergüenzo de eso. A veces te quieren hacer burla por la forma que hablas, pero no importa. La verdad que no importa. Lo que importa es que te mantengas firme y que no te humilles, que no te avergüences de quién eres y de lo que eres. Especialmente si estás en Cristo Jesús. Si no lo conoces, Jesús te hace libre de todo eso. Jesús nos enseña a no tomar las cosas personales. Lo demostró cuando Él resucitó de su muerte y, y todos los discípulos se habían ido, uno lo habían traicionado y todo eso, pero Él llegó y Él no les reclamó, no les reprochó, no tomó esas cosas personales. Él los llamó hermanos, tengan paz. Así que este es mi historia de cuando fui humillado por hablar diferente. Así que paz, que Dios los bendiga.